música, maestro. Ponga atención. Such feelings coming over me. There is wonder in most everything I see. Night cloud, sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. I'm on top of the world. Lo que les quiero empezar diciendo es que se animen. ¿Ya? Yo no sé cómo ha estado la semana. Ha pasado momentos difíciles, ha pasado momentos complicados, pero mire, este problema para el ratoncito le sirvió para crecer. Sirvió para que cuando todos pensaron que estaba muerto, ¿cierto? Ustedes dijeron, ¿cómo lo está animando, hermano? Pero mire, como de la circunstancia, el ratoncito aprovechó para ejercitarse. Entonces el enemigo siempre le va a poner instancias, le va a poner esa ratonera para que usted no venga. Y uno a veces va a picar el queso y va a decir, ¡ay, ay, pero tiene que tener la misma determinación que el pequeño ratoncito. ¿Ya? Ahora sí nos vamos a ir de lleno al tema por nuestro tiempo. Romanos 12. Vamos a Romanos 12. Del 3 Romanos 12 del 3 al 8 vamos a leer. Cuando lo haya encontrado me dicen amén bien fuerte. Amén, amén. ¿Lo encontraron todos? Amén. A la de 3 lo leemos. 1, 2 y 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de ciencia, que servir, o el que enseña, que la enseñanza, el que exhorta, de la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Mire el hermano que tiene al lado, mire la persona que tiene al lado. ¿Está mirando? Fíjese lo que nos dice. Lo primero que nos dice es que todos tenemos dones distintos. Ninguno es superior al otro. Pero todos nos tenemos que unir para que el cuerpo funcione de manera correcta. ¿Qué significa? Que todos tenemos que trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque así el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, va a funcionar de manera correcta. Dice que no hay un don superior al otro. Si usted lee, para de ahí
mencionó distintos dones. Y el primer versículo que leímos que decía, ninguno tenga mayor concepto. ¿Por qué? Porque hay dones que son más visibles que otros, pero no por eso van a ser más o menos importantes. Les recuerdo que al que tenía 5 talentos se le pidió 5, al que tenía 2, 2, el que tenía 1, 1. Entonces uno dice muchas veces, y anhela tener talentos, dones y dones, pero tenga cuidado que a veces de los mismos dones que tenemos se nos va a pedir cuenta. ¿Ya? Pero, fíjese, dice que cada uno de nosotros nos necesitamos. Nos necesitamos los unos de los otros. Mire a la persona que está al lado y dígale, tú eres importante. Tú eres importante. ¿Se da cuenta? Nadie puede desmerecer a ninguna otra persona. ¿Ya? Y la lección de hoy día, el tema 1 se llama obstáculos para trabajar en equipo. ¿Ya? El número 1, el ego. ¿Ya? Y aquí lo vamos a ver de dos maneras. Número 1, el envanecerse. Ya iba a llenar. Envanecerse. No, envanecerse. Donde dice A, justamente, ahí coloque envanecerse. Y ahí vamos a leer 2 de Reyes 14, del 10 al 12. Que una persona de mano derecha me lo lea. ¿Ya? 2 de Reyes 14, del 10 al 12. Que una persona de mi mano derecha me lo lea bien fuerte, por favor. Voy a contar hasta 3, empiezo a decir yo, ¿eh? ¿Nadie? Amén. 14 del 10. Al 12. Dice, ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido. Gloríate pues, mas quédate en tu casa, porque no te ¿para qué te metes en un mal? ¿Para que caigas tú y Judá contigo? Pero Amasías no escuchó, por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se vieron las caras él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, que es de Judá. Y Judá cayó delante de Israel y huyeron cada uno a su tienda. Mire, ¿sabe lo que le pasó al rey Amasías? Primero siguió el consejo de Dios y Dios le dio una victoria. Reglón siguiente, él derrotó a los edomitas. ¿Sabe lo que pasó? Él trajo los dioses de los edomitas y le empezó a adorar. Después vino el consejo de Dios y ¿sabe lo que pasó? Dijo, no, muchas gracias. Se envaneció. No necesitó consejo, no necesitó ayuda. ¿Se da cuenta? Muchas veces nosotros, los dones más visibles, sirven para menospreciar a las demás personas. Muchas veces nosotros menospreciamos el consejo. ¿Por qué? Porque los dones son más visibles. ¿Cierto? Creo que soy mejor que el resto. Me empiezo a creer el cuento. ¿Y sabe lo último? Empiezo a desechar el consejo de los demás. Un poquito de calor. ¿Eso que hay vuelta? Ya. Dice él. Perfecto, miren. ¿Qué pasa cuando usted y yo estamos siendo un poco usados por Dios? Empieza el envanecimiento. Empezamos a funcionar como, uy, que lo hice bonito. Oh, que lo hice súper bien, impecable. ¿Y qué pasa con eso? El corazón se empieza a envanecer. ¿Y sabe el problema de esto? Que no se puede trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque me veo superior. Me encuentro mejor que el resto. Entonces, al encontrarme mejor que el resto, voy a creer que yo solamente soy necesario y el resto solamente está de compañía. Entonces, ¿qué pasa? Justamente como el rey, Dios nos puede usar una vez, ¿cierto? Trabajando en equipo. Pero después
pensamos que es en nuestra fuerza, pensamos que es a nuestra manera. Pero le tengo noticias. Dice que Dios da gracia al soberbio, al que se envanece. ¿A quién? Y al que se envanece al altivo, ¿cómo lo mira? De lejos. De lejos. Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios. Sí, era el mismo. No me he cambiado. 1 Corintios 4. Versículo 7. ¿Alguien de mi mano izquierda que me lo lea, por favor? Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Perfecto, fíjense. ¿De dónde vienen los dones? Digan más fuerte, ¿de dónde vienen los dones? Y fíjense lo que pasaba acá. ¿Por qué te glorías de algo que ni siquiera es tuyo? ¿Por qué se envaneció tu corazón? Bueno, cae de cajón decir que en el que se envaneció primero en el cielo espiritual. Fíjense, ¿de quién? Leímos al principio en Romanos 12. ¿De dónde proceden los dones? De la gracia de Dios. No son míos. Dios me los dio ¿para qué? Para que los administre de manera correcta. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con el envanecimiento. ¿Ya? Y ahora vamos al segundo punto, la letra B. Dice, anote ahí, el deseo de ser alabado. De aquí vemos algo que pasó, que siempre le pasaba a los fariseos. ¿Sabe lo que le pasaba a los fariseos? Que se inflaban el pecho. ¿Por qué? Porque recibían la gloria de los hombres. Lo que ellos hacían era para que les palmotearan la espalda y le decían: ¡ay, que lo hiciste bien! ¡ay, mira cómo guarda la ley! También podemos ver la oración que hacía el fariseo y el publicano. ¿Cómo oraba el fariseo? Gracias te doy porque no soy como este. Y lo hacía de manera pública. ¿Para qué? Claro, ¿por qué? Porque así la gente lo aplaudía. Porque así la gente lo alababa. ¿Cierto? Entonces ahí nosotros empezamos a creer que cuando la gente nos dice: ¿lo hiciste bien? Ah, lo estamos haciendo bien. Y cuando la gente no dice nada: ¿pero por qué no me dijeron nada? ¿Por qué no me dijeron nada? Entonces el corazón se inclina, ¿para qué? Para la gloria de los hombres. ¿Ya? Vamos por favor a Juan 12. (42 y 43). Que alguien me lo lea, por favor. Juan 12, 42 y 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amén. Fíjense, cuando uno trabaja en equipo, ¿quién tiene que ser el centro? Claramente, ¿cierto? Pero fíjense estas personas. ¿A quién tenían en el centro? Ser adulados ellos. Entonces imagínense, ¿cómo vamos a trabajar en equipo de manera correcta si yo estoy buscando la aprobación de los hombres y no de Dios? ¿Cómo puede haber un equipo que tenga dos visiones distintas? No puede, porque cuando hay dos visiones, ¿cómo se llama? División. Súper difícil. Resulta que si hay dos pensamientos distintos, no se puede trabajar en equipo. Por eso, el primer obstáculo para trabajar es el ego. El ego
me lleva, ¿cierto?, a creerme mejor que los demás que me están apoyando y me lleva a buscar la gloria, que todas las alabanzas sean para mí. ¿Se da cuenta? Entonces ya cuando le dicen a otra persona que está conmigo, ¿lo hiciste bien? Ah, pero no me dijo nada a mí. Y el ego empieza a aparecer. Y el ego empieza a aflorar. Ah, lo hiciste bien, pero yo lo hubiera hecho mejor. ¿Y qué pasa? El ego empieza a destruir el equipo. Porque ya cuando un equipo se divide, se pierde la visión y se estanca. No hay avance. Por eso es muy importante darnos cuenta cómo está nuestro corazón. ¿Ya? Cuando nosotros nos vemos mejor que el resto, cuando nosotros nos creemos mejor que el resto, cuando ya no importa más lo que nos digan los demás. ¿Se da cuenta? ¿Están entendiendo hasta acá? Sí. Ya, entonces, esto también nos tiene que llevar a autoexaminarnos. Si realmente yo estoy trabajando en la iglesia para ser visto, para que los hermanos, ¿cierto?, o el pastor me diga, ¡ay, qué bien lo hiciste! O realmente lo estoy haciendo para trabajar en equipo y darle la gloria a Dios. ¿Ya? Vamos al segundo punto, que es la inseguridad. Ahí vamos a 2 Corintios 1:7. Perdón, primero. Sí, 1:7. Timoteo, perdón. No, si es que Dios no ha dado espíritu de cobardía. Perdón. 2 Timoteo, sí, 1:7. Ahí sí. Sí, 2 Timoteo 1:7. Perdón. ¿Lo encontró? 2 Timoteo 1:7. ¿Lo encontró? A la vez lo leemos todos juntos. 1, 2 y 3. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Mire, la duda siempre va a existir. Le voy a dar varios ejemplos. Pedro, cuando negó a Jesús. Elías, después de derrotar a ¿cuántos Baales? ¿A dónde se fue a esconder? A una cueva. Gedeón, ¿a qué le vamos a poner todas las excusas que le dijo? Para un esforzado y valiente. No era ninguno. Por tu fuerza vas a salvar a Israel. Pero Señor, yo soy el más pequeño de mi casa. ¿Cierto? Moisés, pero Señor, si soy tardo para hablar. Y así podríamos seguir. Miren, todos los hombres de fe tuvieron su duda. Pero ¿saben lo que diferencia a ellos? Miren, hay otro personaje que también tuvo dudas. ¿Sabe quién fue? Saúl. Es que el pueblo. ¿Cuál fue la diferencia entre los primeros ejemplos y Saúl? Que finalmente Pedro, Elías, Moisés, Gedeón le creyeron a Dios. Saúl, ¿qué hizo? Justificó su incredulidad. ¿Ya? La inseguridad, ¿la que lo lleva a la inseguridad? A la duda. Y la duda va a estar ahí todos los días, susurrándole al oído. Como vimos, miren, ¿usted cree que a Elías cuando ya estaba en depresión ahí, ¡ay, pobrecito! Dios le dijo, levántate.
¿cierto? Y si hubiera dicho, Dios, que tengo tanta pena. La inseguridad siempre va a estar, siempre va a estar. Pero recuerde Filipenses, pues, no lo busque porque este es clásico. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero de nuestra boca, ¿qué sale? No puedo. No puedo. Ya, trabajen en equipo. Ya a mí no me van a hacer nada. Yo sé que pasa en otra iglesia. Trabajen en equipo, cada cual tiene. En el primer caso, como vimos, el ego, yo, ¿cierto? Se pelean aquí, a mí, elíjame. Pero también está el otro extremo, que es la inseguridad. No, sí, usted, vamos, usted, nomás. Y acuérdese lo que leímos al principio. Todos los dones son complementarios. Todos. Por eso, la persona que tiene usted al lado es sumamente importante para trabajar en equipo. Tiene que entender, por eso uno a veces dice, ya otra vez con sus dudas y sus temores, ya. O después dice, ya, no, aquí no te vas a poner porque ya te vaya a creer el cuento. ¿Sí o no? Son tratos distintos, pero las dos cosas arruinan el trabajo en equipo. Arruinan el trabajo en equipo. ¿Sabe por qué? Porque la inseguridad puede atraer la duda, la incredulidad a toda una congregación. A toda una congregación. El caso más práctico son los 10 espías que indujeron al pueblo a irse en contra de Moisés. No, que no podemos, no, que no podemos. Y los otros 2 espías, no, sí podemos, si Dios nos dio. Pero fíjense, todos esos 10 espías mandaron incredulidad a todo un pueblo por sus dudas, por su inseguridad. Cuando la palabra de Dios, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo. El café no estuvo cargado, ¿cierto? Todo lo puedo en Cristo. Eso, ¿ya? Y usted va a salir, todo lo puedo en Cristo. Pero no. La duda lo va a estar esperando afuera. Lo va a estar ahí en la salida con... ¿Cierto? Y si uno le da cabida, ya... El problema... Ahora tampoco pegan el otro extremo de quererse dar cuenta, porque... Acuérdense que somos siervos inútiles. ¿Ya? Porque solamente hacemos lo que tenemos que hacer. Vamos para más bajito. El 3. La ingenuidad. Y aquí se puede tomar de 2 maneras. Aquí las vamos a tomar de 2 maneras. Vamos a Mateo 7. Mateo 7. Del 24 al 27. Mateo 7, del 24 al 27. Lo leemos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, me compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y vinieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Mire, lo primero que vamos a notar acá, vamos a ver el sentido de la ingenuidad en la falta de compromiso. Usted no puede pretender que es cierto que usted le pase la lección y después en la casa y no la estudie más y listo.
Y se acabó. Y queda como un conocimiento bastante bueno, si es que no se lo olvida, ¿cierto? Resulta que, si usted ve el proceso de formación de los apóstoles, tuvieron 3 años con Jesús. Usted pensará, pero, ¿qué es Jesús? Sí, pero ninguno de ellos fue tan ingenuo de salirse a los 2 meses del proceso. Los 12 tuvieron los 3 años con Jesús. Ninguno dijo, ya voy a tomar vacaciones 2 años y medio y los últimos 6 meses. Estuvieron todo el proceso. Por lo tanto, usted y yo no podemos ser ingenuos y pensar que la falta de compromiso, no, pero si aprendo igual. Porque si nosotros leímos, ¿cierto? Si nosotros nos damos cuenta en Mateo 7, en los 2 casos vinieron vientos, o solamente en un caso. ¿Cuál fue la diferencia? En que una estaba cimentada ¿dónde? En la roca. ¿Y la otra? ¿Cuál de los 2 quiere ser usted? La roca. La roca, gran luchador. No, pero si usted quiere estar en la roca, no podemos nosotros ser ingenuos y pensar que ya vengo a la iglesia y listo, estoy listo. Entonces se necesita compromiso. Compromiso, ¿ya? Tomar un desafío en serio. ¿Usted cree que Jesús no se desgastó 3 años con ellos? Vemos alguna historia de lo que pasó con Pedro, ¿cierto? Después con los hijos de Zebedeo, que quieren que oremos para que descienda fuego como Elías. Y otro, ay Señor, por favor, permite que mi hijo se siente a la izquierda y el otro a la derecha. ¿Usted cree que no desgastó eso, Jesús? Otra vez. O cuando Pedro vino de que, oye, ¿cómo que iba a morir? De que lo tomó afuera y lo estaba reprendiendo. Obviamente que Jesús tuvo que poner esfuerzo. Si usted cree que estaba durmiendo en la barca porque se cansaba de la nada. Se cansaba de la nada. Todos tenían personalidades distintas, todos tenían caracteres distintos y le llevó tiempo formarlo. Pero los discípulos también pusieron de su parte. No es que Jesús nomás se haya gastado. Fíjense que estuvieron ahí en las buenas, en las malas. 3 años. Uno se perdió, pero tenía que el hijo de perdición. Pero los otros 11 siguieron perseverando hasta el fin. Entonces usted y yo no podemos ser ingenuos y pensar que porque ya para este seminario vengo y el otro no. Hoy día vengo, pero para mi discipulado falta. Porque hay que compensar una cosa con otra, ¿cierto? Porque mire, el ser humano es la única persona, es la única, el único personaje, hasta los animalitos se dan cuenta, que piensa que haciendo lo mismo va a obtener otro resultado. Es chistoso porque uno la vida espiritual es lo mismo. Ya voy a hacer lo mismo. Le aseguro que va a obtener el mismo resultado. El mismo resultado. Entonces, si usted quiere tener otro resultado, tiene que hacer cosas que antes no haya hecho. ¿Me entiende o no? Si no, le invito a que haga lo mismo que esto, se va a dar cuenta que va a obtener el mismo resultado. Por eso dice que el hombre de doble ánimo, ¿cómo es? En algunos caminos. Dice que en todos los caminos. Incluido el camino espiritual. Ojo. Ojo. ¿Ya? Entonces, usted y lo otro, no nos pasemos de ingenuos, porque la formación involucra tocar áreas complicadas. Usted no piense que hay un proceso de formación que no toca áreas complicadas. Empezando por los profesores, ¿cierto? Pero toca áreas complicadas. No pretendamos avanzar, imagínense ya, el ego, que X persona tenga ego. Ahí no se meta. O con la persona insegura, tomando el ejemplo de aquí para no ofender a nadie, ¿cierto?
¿Sí, no? No sé, ¿Nissan? ¿Sony? Pero fíjense, insisto, en los dos va a venir el viento, va a venir la lluvia, pero va a depender de usted cuál quiere ser. ¿La cimentada en la roca o la cimentada en la arena? Y ojo aquí, no pretenda querer volar si recién vamos gateando. ¿Ya? No pretenda decir, ya Dios, ahora sí, ya, si tenemos, ni siquiera tenemos problemas para que nos traten cierta área. Es decir, ya, ahora sí. Lo primero que tenemos que hacer es dejarnos moldear en la área que más nos cuesta. Y ahí se va a ir avanzando. Ahora, que se entienda bien, es lo que estoy hablando esto para el trabajo en equipo y el trato personal de cada uno. Porque el evangelismo no tenemos que hacerlo sí o sí. Ahí nadie está gateando en el evangelismo. ¿Ya? Hago esa diferencia. Número 4. Y aquí yo sé que no pasa. ¿Amén? Amén. Número 4 dice, el temperamento no sometido A Dios. Perfecto. Vamos a Efesios. Del 30 al 32. Efesios 4, del 30 al 32. Efesios 4, del 30 al 30. Yo sé que no pasa aquí, pero por si acaso, ¿ya? Por si llegara a pasar. Efesios 4, del 30 al 32. ¿Lo encontró? A la de 3 lo leemos. 1, 2 y 3. Y no olvidéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, y de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Han de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. ¿Cierto? ¿Qué dice el 31? ¿Pedí poder poner el 31? ¿Cuánto 31? A la de 3 lo leemos bien fuerte. Amén. 1, 2 y 3. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Amén. ¿Saben lo que es maledicencia? Son malas palabras. Malas palabras. Algunos dicen garabatos y otras versiones dicen la acción de maldecir. De maldecir, ¿ya? Eso es lo que busqué. Y arribita nos decía que, ¿qué pasa? No contristéis al Espíritu Santo. Imagínense un equipo que tenga esto. No, pero ¿por qué hiciste eso? No, pero tú, ¿por qué hiciste todo otro? Imagínense. ¿Cómo se vería usted trabajando con un equipo de carácter no sometido a Dios? Impeque, ¿cierto? Pero ojo que esta es una parte solamente. Esto es una parte. La amargura. La amargura. ¿Sabe por qué lo pone ahí justamente el escritor? Porque siempre va a haber roces. Siempre. ¿Cuándo se da la amargura? Cuando hay falta de perdón. Así que, bueno, después no lo note, pero por si acaso en Lucas 17, ¿cuántas veces voy a tener que perdonar a Pedrín, cierto? Como siempre. ¿Cuántas veces voy a tener que perdonar a mi hermano? Hasta 7. Cada vez que venga arrepentido, 70 veces 7. ¿Ya? Vamos, mire, esto es lo primero, perdón. Antes de ir, gritería y toda la cosa. ¿Cuántas veces nos
ha pasado que nosotros queremos imponer nuestra voluntad? ¿Qué pasa? Que al final, ¿cierto? ¡Ay, por qué! Bla, 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 bla. Y salimos así, con gritería, enojo, no participo más. ¿Sí o no? O no me toman en cuenta, no me toman nunca en cuenta. ¿Cierto? Porque a veces nosotros parecemos cristianos de cristal. Así, ya, para el suelo. ¿Sabe? Primero, si usted se mira hacia adentro, se va a dar cuenta que tiene un montón de imperfecciones, al igual que yo. Si usted mira al hermano que está al lado, se va a dar cuenta que tiene un montón de imperfecciones. Y el del otro lado y el de atrás y así. Pero mire, por eso Dios nos dio el perdón. Amén. Usted tiene que entender que siempre van a haber, no todos pensamos igual, si no Dios no hubiera hecho robot. Y un carácter que no se somete a Dios es un carácter que no perdona. Un carácter que guarda el rencor, guarda el enojo, guarda todo. ¿Y qué empieza a crear dentro? La amargura. ¿Qué pasa con esto? Acuérdese, ¿cómo termina el Padre Nuestro? Porque tú saldrás al poder de la gloria, ¿cierto? No, no termina ahí. Porque dice más bajito, porque si no perdonáis, Dios tampoco nos va a perdonar. ¿Se da cuenta lo importante? Aquí no se trata, nunca, si usted lee la Biblia no dice, si te hizo eso, perdónalo. Y si te hizo esto otro, no. Dice que tenemos que perdonar. ¿Por qué? Porque si no va a venir la amargura, el enojo, la gritería, la malicia. Yo sé que aquí no hay maldad, ¿cierto? No. ¿No es cierto? Mire, fíjese, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque después de esto pasa lo siguiente. Como ya nadie me entiende, trabajo solo. Trabajo solo. ¿Y qué pasa, cierto? Yo lo hago mejor. Vamos a Eclesiastés 4, del 9 al 10. ¿Lo encontraron? Amén. Nuestro pastor no. ¿Lo encontraron? Amén. A la letra leemos 1, 2 y 3. Carácter a Dios, finalmente voy a terminar trabajando solo. ¿Y qué dice? Ay, del solo, ¿cierto? Entonces algunos dicen, no, yo hago las cosas porque a mí me resultan bien, o no, porque no, si delego van a dejar la pura escoba. Pero ¿qué dice ahí? ¡Ay del solo! ¡Ay del solo! Mire, aunque usted vea al hermano así de pequeño, somos complementarios todos. Todos somos complementarios. ¿Ya? Y ya para ir terminando este punto, Romanos 12. Volvamos a Romanos 12. Ya para ir finalizando. 4 y 5. Romanos 12, 4 y 5. Lo leemos a la de 3. 1, 2 y 3. Porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo
Es importante. Fíjese y vuelva a fijarse. No todos los dones son tan visibles. No todos los dones son tan visibles. No por eso uno es más importante que el otro. Muchas veces se infravalora la oración. Pero es uno de los ministerios más importantes. Quizás no es tan visible. Quizás no se ve. Pero ¿cuántas veces por la oración de ustedes, cierto, yo no he caído? ¿Cuántas veces por la oración de ustedes? ¿Felipe no ha caído? Entonces, miren, hermano. O Esteban, digo. Pero ¿qué le estoy diciendo? Todos los dones son importantes. Amén. Y usted necesita yo necesito de ustedes. Si no, no se podría trabajar en equipo. Hasta donde yo sé, aquí nadie puede hacer todo, ¿cierto? Y eso es lo que nos ha estado enseñando también el pastor del tema del trabajo en equipo. Antes se le cargaba todo al pastor. Si fracasaba, no sé. Pastor. Pero miren, imagínense esto. Imagínense usted, en su vida espiritual, solito o solita. ¿Qué hubiera conseguido? ¿Qué hubiera conseguido? Por eso uno no puede menospreciar a ninguna persona. Tenga el don que tenga. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que para eso necesitamos un temperamento, un carácter sometido a Dios. ¿Ya? Vamos a repasarnos, fueron 4, ¿verdad? Los puntos que vimos. ¿El primero cuál era? ¿El segundo? No hice eso ya, ¿cierto? ¿El tercero? ¿Y el cuarto? Amén. Terminamos el primero. El primero nomás. Póngase de pie. Póngase de pie. Estírese un poquito, estírese un poquito. Estírese un poquito más. Mueva las piernas más, los brazos, vamos, con piernas. Golpea nada. Va a ser así, va a tirar los brazos. Amén. ¿Qué me siento ahora? Era un poquito, era un poquito, era un poquito. ¿Qué tiene el perro? Big, small, small. Ahí tienes que colocar los dientes. Amén, no se me distraiga, hacer un poquito de relajo porque mucho rato sentado, pero no se me distraiga. Tema número 2 que vamos a ver hoy día. Tema número 2. No se me distraigan. No se me distraigan. A la de 3 lo leemos. 1, 2 y 3. La visión de Dios es la prioridad. Vamos a Mateo 6:33, pasaje conocidísimo, ¿cierto? Yo creo que la mayoría lo han escuchado alguna vez. A la de 3 lo leemos, 1, 2 y 3. Mas primeramente el reino de Dios, justicia y todas las cosas serán añadidas. Perfecto. Dice, vamos a buscar primeramente ¿qué?
voluntad de Dios en nuestra vida. Pero aquí hay un aspecto súper importante que vamos a resaltar. Es sujetarse o someterse voluntariamente. Voluntariamente a hacer la voluntad de Dios. Y eso destáquelo, lo bien grande. Voluntariamente. Si hay algo que Dios no pasa del ser humano, es la voluntad. Es la voluntad. Cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es que uno debe decidir. Yo debo decidir hacer la voluntad de Dios. Buscar a Dios. ¿Cómo lo busco? En oración, en palabra, ¿cierto? Evangelizando, diezmando, ofrendando. Si así se busca a Dios, así se busca a Dios. Si usted no ofrenda ni diezma, se le cierra el cielo. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Así yo empiezo a traer el reino de Dios, la voluntad de Dios. ¿Ya? Pero esto es íntegro, es integral. Es integral. Piense, tenemos los 5 deberes, ¿cierto? No es que yo quite la vida de diezmo y ofrenda. No es que yo quite el cumplimiento del día del Señor. Es integral, pero es voluntario. Es como, yo te quiero bendecir, pero si tú no diezmas, te cierra el cielo. Yo te quiero bendecir, pero si no ofrendáis, ¿qué te voy a multiplicar? Es como usted quiere ser millonario y todos los cultos ofrendan 1000 pesos. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes o no me entiendes? Entonces, cuando hablamos de qué es el reino de Dios, es la voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios dónde se encuentra? En la palabra. Si yo no leo, ¿cómo voy a conocer cuál es la voluntad de Dios? Si yo no me congrego, ¿cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios? Por eso es voluntariamente someterse a Dios. Voluntariamente. Dios, yo pienso esto y esto. Pero escojo hacer su voluntad. ¿Ya? ¿Ya? Dice después cómo buscarlo. Y aquí es la palabra que a nadie nos cuesta. Y ahí es bien grande también. Obediencia. Obediencia. Porque ya sabemos, ¿cierto?, que tenemos que diezmar, ya sabemos que tenemos que ofrendar. Ahora, si no obedecemos, ya es otra historia, ¿cierto? Ya sabemos que tenemos que congregarnos, ¿cierto? Ya sabemos que tenemos que respetar el día del Señor, darle cumplimiento al día del Señor. Ahora, si yo no lo respeto, ¿se da cuenta? Pero, fíjese lo que vimos primero. Voluntariamente. Y usted tiene que obedecer voluntariamente. No es que Dios venga con un revólver o el pastor venga con un revólver. Vaya a obedecer, ¿no? Es voluntario. ¿Ya? Pero, si usted desea la bendición de Dios, hay que obedecer. Ahí los amenes no vienen. Ahí se fueron todos los amenes. Se dice, ¿por qué lo que es esencial para el hombre es añadidura para Dios? Y aquí es súper importante entender esto. El ser humano ve invertido esto. Lo invierte. El ser humano, ¿cómo ve? Cuerpo, alma y espíritu. Pero desde el punto de vista bíblico es espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es lo más importante para el ser humano? La salvación. De hecho lo dice, ¿de qué le vale al hombre tener todos los tesoros de la tierra, ¿cierto?, si al final se pierde su alma? Fíjese, el ser humano ve al revés las cosas. Si yo estoy sano, está bien. Pero desde el punto de vista bíblico es todo al revés.
liberación de adentro hacia afuera. Pero usted y yo, ¿cómo vemos las cosas? ¿Qué entiende usted por gozo? ¿Qué entiendo yo por gozo? Gozo es ganar un equipo de fútbol, ¿cierto? Del punto de vista bíblico, ¿qué es gozo? Dice que cuando una persona se convierte, ¿qué hay en los cielos? Fiesta, fiesta. ¿Se da cuenta? Eso produce gozo, eso produce alegría. Eso produce los celulares. Hay gente que en la paz dice que es ausencia de problemas. No me moleste nadie para estar en paz. Falso. Desde el punto de vista bíblico es descansar en Dios aún con problemas. ¿Se da cuenta cómo ve el ser humano? ¿Cómo ve el ser humano? ¿Y cómo ve Dios? ¿Se da cuenta de lo que es añadidura para Dios y lo que es añadidura para el ser humano? Pero esto va en todo. Primero es sujetarse, someterse voluntariamente. Primero va en obediencia y entender qué es lo primero. Si nos vamos, ¿cierto?, a 3 Juan 2, dice: amados, deseo que sea prosperada en todas las cosas, así como prospera tu alma. Primero, es de adentro, es de adentro. El ser humano anda por vista, pero nosotros, ¿cómo tenemos que andar? Por fe. ¿Se da a entender? Por eso el tema 2 dice: Dios es la prioridad. Dios tiene que ser nuestra prioridad, pero voluntariamente. Voluntariamente. ¿Qué hablábamos al principio? El centro del trabajo en equipo siempre tiene que ser glorificar a Dios. De hecho, ahí está en el arbolito, ¿cierto? El centro tiene que ser glorificar a Dios. No puedo hacer un equipo con los que me caen mejor, ¿cierto? Oye, ¿qué hacemos? Puta, no sé, pero me cae bien. El centro, todo lo que hagamos tiene que ser para glorificar a Dios. Pero como les dije, Dios no va a venir aquí, ¿cierto?, con una pistola. Yo te quiero decir, obedece luego. Es un ejercicio de la voluntad. Es un ejercicio diario de la voluntad. Si yo le pregunto a usted, yo creo que todos los días amanecemos distintos. Pero independiente de lo distinto que amanezca, voluntariamente, todos los días tenemos que someternos a Dios, buscar el reino de Dios y entender que primero es lo de adentro: la salvación, la sanidad, la libertad. ¿Ya? No le vale de nada preocuparse por lo de afuera primero. No digo que no se preocupe, pero primero es lo de adentro. Después, ay, no, está diciendo que no tenía que preocuparse nada. No voy a trabajar, de hecho, por orar. ¿Ya? Punto 2. Cada persona es fundamental en el equipo para avanzar hacia el logro de la visión, la extensión y el establecimiento del reino de Dios. ¿Bien? Vamos a 1 Corintios. Primera de Corintios 12. Del 18 al 23. Lo leemos a la cuenta de 3, ¿amén? Hoy ya queda poquito. Lo leemos a la cuenta de 3, ¿amén? Amén. Eso es. 1, 2 y 3. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no necesito
lo primero que vamos a ver acá es que Dios tiene diversidad de dones. Diversidad de dones. Pero en esa diversidad, Dios quiere la unidad. ¿Ya? Por eso, imagínense que a todos les guste predicar. Todos quieran predicar. Nadie quiere hacer eso. Todos predican. Estaríamos rotando todos. Ya, todos quieren cantar. Nadie predica, todos cantan. ¿Se imagina? Todos quieren hacer el aseo. Nadie predica, todos hacen el aseo. Hay diversidad de dones. ¿Se imagina que ninguno de nosotros tenga el don de hospitalidad? Ese clase. No viene ningún predicador porque nadie lo recibe. ¿Sí o no? Tiene que haber diversidad de dones. Diversidad. Imagínense que todos fuéramos profetas. Perfecto. Yo te profetizo, no en un momento, yo te profetizo. ¿Sí o no? Por eso hay diversidad, pero en esa diversidad tiene que haber unidad. Tenemos que ser un solo cuerpo. ¿Ya? Por lo tanto, ahí en la letra B, la función de cada uno, ya no tenía grande, es muy, muy importante. La función de cada uno es muy importante, y ese muy con mayúscula. Por eso decía, el ojo no le dice a la mano, no, no te necesito. Con la mano no se pega en el ojo porque dice, no te necesito. Cada uno es muy importante, pero para eso es fundamental que usted y yo nos dispongamos a descubrir los dones. No vale de nada es que nosotros le podamos, ¿cierto?, los que vienen después, los otros miércoles, le prediquen bonito. Si usted y yo no nos dedicamos a buscar los dones que Dios ha puesto en nosotros. Dice que todos tenemos dones, aunque sean pequeños, aunque sean grandes, aunque no se vean, aunque se vean. Todos tenemos dones, todos. Y es parte del crecimiento ir encontrándolos. Así que no tiene excusa para... Yo no tengo dones. Todos tenemos dones. ¿Ya? Y si usted y yo no nos preocupamos de encontrar nuestros dones, ¿cómo va a crecer el cuerpo de Cristo? ¿Cómo va a haber unidad en el cuerpo de Cristo? Es como el que quiera hacer pie, pero no voy a descubrir que soy pie, vamos a andar cogiendo. ¿Se da cuenta? Todos tenemos dones y es parte del crecimiento ir encontrando los dones. Y a medida que usted los va encontrando, los va ejercitando. Y a medida que usted los va ejercitando, va encontrando nuevos dones. Por eso le decía al principio, si usted está en proceso de descubrir su don, no pretenda tener todos los dones al tiro. Ya que no sabe cuántos dones tengo. Empiece a ejercitarlo, 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 y se va a dar cuenta que Dios le va a ir mostrando más dones, más dones, más dones. ¿Se fija? Por eso usted, yo, todos somos muy importantes, porque así nos ve Dios. Mire, si Dios no nos viera así, nos hubiera dado todo el mismo don. Si Dios no nos viera importante, a usted no le hubiera dado ninguno. A uno 100 y a ti no, nada. Dios lo ve y la ve como parte importante de la iglesia, del cuerpo de Cristo. ¿Por qué cree que lo capacitó con dones? ¿Por qué cree que Dios le dio dones? Porque lo ve importante para el cuerpo de Cristo. No es porque a Dios se le ocurrió y dijo, me sobra un don. Es porque usted y yo somos importantes para la obra de extender el Evangelio. ¿Ya? En la C.
Fíjese que hay algo muy importante. Anótelo bien grande. Dios nos ve iguales. Dios nos ve iguales. No hay un don que, se nota que Dios lo ama a él porque le dio ese don. No, se nota que Dios me tiene mal porque, bueno, yo no canto. Dios nos ve iguales. Todos somos importantes para Dios. Por eso Dios nos trajo acá en primer lugar. Si no fuéramos importantes para Dios, no nos hubiera traído acá. No seríamos parte del mismo cuerpo, no seríamos parte de la misma iglesia. ¿Ya? Por eso. Ahora usted tampoco es, Dios no ve igual, voy a hacer mi propia iglesia porque ve cómo son. Acuérdense que tenemos que conocer la palabra y la palabra también nos dice que hay que sujetarse a la autoridad, porque todas las autoridades son puestas de parte de ¿quién? De Dios. Muy bien, ¿ya? Pero Dios nos ve iguales, todos importantes, ¿ya? Y ya para ir terminando, me queda un poquito. La D. La visión de la iglesia tiene que ser la visión de Jesús. ¿Ya? La visión de la iglesia tiene que ser la visión de Jesús. Y ahí usted entiende por qué nos capacitó a todos con dones distintos. Y ahí usted entiende por qué todos somos importantes. Y ahí usted entiende por qué somos un solo cuerpo. ¿Sabe cuál es la visión de Jesús? Creo que la tenemos atrás. Tengo que pensar. Sin visión no puede haber visión. Cuando la iglesia entiende cuál es la visión de Jesús, por qué Jesús veía las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Decía que así veía las multitudes como ovejas que no tienen pastor. De ahí usted entiende de dónde sale la visión. Porque Mateo 28 dice el 20 no lo busquen, Hechos 1:8, ¿cierto? Y después Hechos 2, 46, 47, eso, anótelo, pero no lo busquen. Sea pillo. O pille. Mateo 28, 18 al 20, Hechos 1:8 y Hechos 2, 46 al 47. Mire, cuando usted entiende que Jesús veía las multitudes, otra vez ya, Mateo 28, 18 al 20, Hechos 1:8 y Hechos 2, 46 y 47. Mire, cuando usted entienda que Jesús veía las multitudes como ovejas que no tienen pastor, ahí usted entiende de dónde sale el mandato. Porque ¿cómo veía la gente? ¿Y cómo usted lleva a la gente? No, está duro. No, que se van a convertir. No, mejor ni invito porque me van a decir que no. Oiga, ¿usted cree que todos le dijeron que sí a Jesús? ¿Usted cree que todos le dijeron que sí a Jesús? Acuérdese que le dijeron incluso, Jesús le dijo a sus apóstoles, ¿qué acaso ustedes también quieren irse? ¿Ustedes que se fueron? Pero miren, la visión de Jesús, la visión, cómo veía las multitudes, de ahí sale la misión. No es que la misión venga de una iluminación que tuvo. Por eso dice que Jesús recorría la aldea, hacía sanidades, hacía milagros, hacía prodigios, hacía de todo. ¿Me quedan 2 minutos? Por eso usted entiende la visión de Jesús, da a la misión.
Y es la misma misión que nos encargó a nosotros. Pero si la iglesia no tiene la visión de Jesús, si usted ve a la gente que no va a llegar, si usted ve a la gente dura, si usted ve a la gente aquí y allá, ¿por qué cree que Dios nos capacitó con dones? Porque Jesús es tan mala onda que dijo, le voy a dar la misión, pero no le voy a dar los dones. ¿Por qué cree que nos capacitó a todos con dones? Para hacer la tarea. Para hacer la tarea. ¿Por qué creen que nos da cierta arista? Nos dejó la armadura, aparte de todos los dones que vimos, ¿cierto? El Espíritu Santo, el nombre de Jesús, etcétera. Todavía se pregunta al pastor por todo esto. Pero miren, Dios equipó a la iglesia para hacer la misión. Dios equipó a la iglesia para hacer la misión. De ahí vienen sus dones y mis dones. Por eso es importante que usted y yo nos descubramos. ¿Cómo vamos a hacer la misión si no sabemos qué don tenemos? Y si más encima sabemos qué don tenemos, lo guardamos y lo usamos mal. Ya vimos los problemas del trabajo en equipo, ¿cierto? Y aquí que la visión, la prioridad siempre tiene que ser Dios. Dios es la prioridad. ¿Amén? Amén. Jesús tiene que ser el Señor de nuestra vida. Jesús tiene que ser el Señor de la iglesia. Jesús tiene que ser el Señor de nuestros dones. Jesús tiene que ser el Señor de todo. Amén. ¿Amén? Amén. Y estimados alumnos, hemos concluido 9:30. ¿Ya? El Señor los bendiga a todos. Póngase de pie, póngase de pie. Escribes un poquito antes de venir a ofrendar. Y acuérdese de todo lo que hablamos. No pretenda obtener otro resultado. Se hace siempre.